Ahí los tenés. Ellos se están preparando para lo que eligieron como vocación, pero jamás imaginaron que su camino iba a comenzar ahora, en esta pandemia. Un residente, para que llegue a una terapia intensiva, debe pasar un tiempo determinado. Pedro, la urgencia de la pandemia ha desafiado todos los límites establecidos. De la facultad a la trinchera, Mariano García. Y por estas horas son cientos y cientos de residentes, de médicos, que han dado el salto de las aulas de la Facultad de Medicina a los hospitales, a los centros de salud, a los sanatorios. Y se encontraron con esta realidad, con la cruda realidad de la pandemia. Imagínense esta situación. En una etapa normal, un residente que está en un centro de salud durante 4 años, recién en el tercer año puede ingresar a una rotación de terapia intensiva. Ingresan a la terapia intensiva exactamente durante 2 meses. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Con esta pandemia, con la urgencia, lo que han necesitado los médicos que están actualmente siguiendo los pasos de estos nuevos profesionales médicos es ayuda. Entonces hay jóvenes de 6 meses, un año y medio que han tenido que tomar decisiones como si fuesen profesionales experimentados. Cuando terminas la facultad tenés una caja de herramientas enormes de qué hacer, pero no sabés cómo aplicarlo. Pero desde que empezó la pandemia, desde un primer momento, tuvimos que adecuarnos a esto. Y tenés que pasar por la formación, en el caso de clínica médica, de la unidad coronaria, de la parte de cardiología y de terapia intensiva. Así que yo creo que en pandemia, desde el primer año, desde el primer momento, todos tenemos contacto con la patología de terapia intensiva. ¿Y vos qué sentís? Hay sentimientos encontrados. Por un lado, obvio, todos los médicos queremos tratar, curar, queremos atender a ese paciente, nos formamos para eso, pero a la vez uno quiere darle la mejor atención al paciente y necesita tener médicos terapistas al lado para que hagan las indicaciones y el seguimiento de estos pacientes. Facundo, ¿sentiste que como consecuencia del contexto de la pandemia tuviste que quemar alguna etapa? Seguro que sí, de eso no hay dudas. Todos los médicos hemos quemado etapas. Y los médicos con mayor formación también se vieron sobrepasados con eso. No te voy a mentir, cuando yo comencé mi primer año ya venía con prácticas de guardia, no estaba la pandemia todavía y tenía miedo cuando tenía que intubar a una persona, tenía miedo de hacer algo mal. Hoy, después de 2 meses de terapia intensiva, me siento mucho más seguro, pero el miedo constante está, porque uno viene a trabajar y nunca tuve antes miedo de enfermarme por ver un paciente y lo he sentido. Acá nos ha tocado de tener que hacernos cargo de pacientes con criterio de terapia intensiva, pacientes intubados, porque es un manejo del terapista y nosotros somos médicos en formación. Aún sin haber ingresado a una rotación de terapia intensiva que llega en el tercer año de residencia. Sí. Eso pasa desde primero porque vos en una guardia de residente de clínica puede pasar cualquier cosa. ¿Te tocó intubar a algún paciente? Sí, me ha tocado intubar a un paciente y hace muy poco tiempo, hace unas semanas, me ha tocado estar en una situación bastante límite y bastante angustiante y de ansiedad para mí, que es tener que elegir, ¿no? Tener 2 pacientes para tener que entrar a terapia intensiva para ser respirados y tener solo un lugar. Me pasa que me genera una situación de angustia, de ansiedad, porque era el paciente que quedó esperando la derivación podía ser mi mamá, mi papá. Me pongo en el lugar de la familia, del paciente y es terrible. ¿Te arrepentís en algún momento de haber elegido la carrera que elegiste? ¿Te da miedo? Y en un momento te genera mucha angustia. La verdad que más allá de eso no me arrepiento, más allá de que la estamos pasando realmente mal. ¿Cuándo empezaste a cursar la residencia? En noviembre del 2020. ¿Y con qué te encontraste? Me encontré que acá estaban todas las patologías que me enseñaron y con COVID. Todo hace que sea mucho más difícil de lo que aprendí que era. Si estuviésemos en un mundo sin pandemia, ¿qué debiera ser un médico residente de primer año? Eso me lo contaron. La realidad es esta, porque yo ingresé en pandemia. ¿Te tocó atender una situación muy crítica vinculada a un caso de COVID? Me llaman por teléfono que tal paciente tiene una frecuencia cardíaca de 37. Eso es una situación crítica. Me acuerdo de dar vueltas caminando de 2 metros a un lado, pensando a ver qué hago. Tuve que llamar por teléfono a mis superiores, por WhatsApp, por mensaje de WhatsApp. Pero lo tuve que hacer solo. Pero lo tuve que hacer.
porque ese es mi trabajo, responder ante el enfermo. Es una experiencia que no te vas a olvidar nunca. Nunca más. Qué vocación, ¿no? Porque, Claro, vos empezaste a estudiar hace cuántos años, ¿no? Y justo te recibís en la ese momento coyuntura impensado histórica, donde sos un gran actor. ¿Sí? Que estás en la pero trinchera. te falta la experiencia Olvídate. para situaciones límite. Ni más ni menos. Sin duda, Mariano. ¿Y sabes de qué me acordaba? De cuando en Europa, en el comienzo de la pandemia, empezaron a adelantar justamente la graduación de los médicos ante la necesidad enorme que había de profesionales. Sí, en este caso lo escuchabas a Jonathan, que realmente vivió esta situación tan desesperante, con 6 meses en la residencia, Claro. tener que empezar a recibir órdenes a través del teléfono celular para salvarle la vida a un paciente, o en el caso de Yanina, que comentaba que tuvo que decidir a quién darle un respirador y a quién no. La verdad que están, creo que el común denominador de las 3 historias, y ellos coincidían cuando yo les preguntaba, madurando de golpe. Yo les sienten que están madurando de golpe en la profesión, y sí, se encuentran con que tienen que salir a jugar en la cancha, y esto sí que es una cuestión de vida o muerte, y allí están poniéndole el pecho.